Buenas tardes a todos, a todas. Les voy a platicar en esta ocasión algunos conceptos. Vamos a hacer algunas reflexiones juntos. Le llamé principios personales para mi forma de vivir. Tal vez debí de haberle llamado algunos principios para la forma de vivir, porque esto es muy personal, es de cada quien. Y lo que les voy a presentar es teoría. Eso significa que yo mismo no es que lo esté viviendo, pero quisiera vivir así. Son reflexiones de cómo me gustaría a mí vivir. De tal modo que al final de esta charla, igual alguien de ustedes quiera hacerme algún comentario, lo cual me sería muy interesante y muy útil y le agradecería mucho. Pero entonces es que reflexionemos juntos este tipo de cuestiones. Bueno, lo baso en dos áreas. Una es el juego del sistema. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es este mundo? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo funciona? Y en qué medida yo no quiero jugar con las reglas establecidas por la sociedad. El segundo punto tiene que ver conmigo mismo y cómo me siento y qué permito o qué no permito. Y entonces yo no me quiero desgastar por andar siguiendo justamente los juegos que marca la sociedad. El debiera, el tengo que, el debo que, las buenas costumbres, la domesticación familiar que sufrimos algunos de nosotros, si no es que todos en algún momento, y ese tipo de cuestiones. Entonces, este es el tipo de temas que quisiera poner sobre la mesa. Bueno, respecto al juego del sistema y qué tanto lo sigo o no lo quiero seguir, hay, por ejemplo, una que es: no veo televisión, programas comerciales, simplemente no veo televisión. No ocupo mi escaso tiempo en ver una telenovela o ver un programa de reality shows, etc. Decido también no ver, ni leer, ni oír ningún tipo de noticias. No veo a López Dóriga, no compro periódicos, no escucho noticias en radio y decido no hacerlo, ni pasar por ese momento emocional de escuchar o leer noticias. Por otro lado, no me involucro con política ni con políticos. Decido no involucrarme en ninguna cuestión política. Uno más que tiene que ver con el juego del sistema es: no adquiero deudas. No quiero ser parte de esa llamada raza de deudores que entran en un círculo vicioso en donde quiero o deseo, me endeudo, adquiero, no quedo contento, quiero más, me sigo endeudando y entonces empiezo a preocuparme porque tengo que pagar mis deudas y tal vez no me alcance y tal vez entre en crisis y tal vez de repente me dé cuenta de que se me pasó la mano y cómo afecta esto mi vida emocional, tal vez mi vida familiar y altera mi paz. Y entonces, pues es otro juego del sistema que no quiero seguir jugando. Muy moderado en redes sociales, ¿por qué? Pues simplemente porque también es un factor de distracción, es un factor que drena el poco tiempo que tiene uno y en realidad pues es algo, pienso yo, no muy productivo. Otro más es: no me atiendo con medicina alópata. No voy al médico tradicional, si es necesario busco una opción alternativa y no estoy dispuesto a consumir medicinas de la industria farmacéutica clásica. Entonces no estoy dispuesto a entrar a ese otro juego que a mí no me gusta del sistema, donde pues tienes que ir a ver al doctor si te sientes mal y tienes que consumir estas medicinas que hace la industria farmacéutica y tienes que ir a comprarlas a las farmacias y tienes que hacerte estos análisis en los laboratorios y tienes que entonces entrar a ese juego. Tampoco es algo que yo quiero seguir. Y finalmente, pues comer sano. Y entonces decido también, como parte de esto, no consumir cereales de caja, no consumir latas de sopa, no consumir lácteos procesados, no consumir en cantidad, por no hablar de marcas, que podríamos hacer un listado amplio de marcas. Y entonces todo esto está manejado por industrias
industrias de todo tipo. Podríamos hacer ese listado de quiénes son esas empresas que nos están metiendo a este juego de sistema, que en lo personal me parece que va a ser para bien de mi vida si logro no jugar esos juegos. Y esto lo pongo de la mano con otras cuestiones como el no me desgasto. Por ejemplo, controlo mis deseos. Me he dado cuenta que tú puedes desear algo, por supuesto, pero tú puedes decidir cuál es la intensidad de tu deseo. Y eso hace diferencia. Por ejemplo, tú puedes desear tener algo, o hacer algo, o ser algo, pero lo puedes desear con esta intensidad o lo puedes desear con esta intensidad. Y hace mucha diferencia esto. Esto es ansiedad, angustia, necesidad. Esto es ganas, ojalá, y todas sus posibilidades. Entonces, ¿con qué intensidad deseas? Y esto tiene que ver también con seguir estos juegos que te llevan a esas necesidades, a esos deseos y a esa intensidad. Otro más es, suelto el pasado. Ya se fue, pasó lo que pasó. Y por más que no me haya gustado lo que pasó, pasó. Y punto. Y lo suelto, y lo dejo ir. Y no me ando aferrando a cosas. No ando buscando explicaciones. No estoy deseando con entender por qué pasó lo que pasó. Y demás. Otro más, en cuanto a no desgastarme, observo sin juzgar, no lucho, no combato, no batallo, no hay rencores, porque mucho de lo que estoy viendo, que es el juego del sistema, es verdaderamente cruel, tenebroso, dañino. Pero si decides no andar guardando rencores, no andar batallando, no andar combatiendo, no andar luchando, sino simplemente observar, y decir, así es, sí, y de este tamaño, sí, qué interesante. Gravísimo, sí, gravísimo. Peligrosísimo, sí, pero sí es. Entonces, también decido no desgastarme desde ese punto de vista. Y finalmente, cuidar mi emocionalidad con serenidad. Es decir, decido que no cualquier persona, ni cualquier situación, ni cualquier circunstancia, ni cualquier cosa me va a desubicar emocionalmente. Me parece que es una decisión. Y entonces el punto es que creo que se puede conjuntar las decisiones que hagas tú en lo personal con qué tanto estás consciente de cómo son las reglas del juego hoy en día y qué tanto tú decides seguirlas o no seguirlas. Entonces, esta es la reflexión, tiene algunos detallitos alrededor de ellas. Como por ejemplo, otras consideraciones. Resulta que no tenemos, por lo mismo de lo anterior, por lo mismo de este sistema y todos los mensajes que nos está dando, y ahorita vamos a resumir esos mensajes, resulta que no tenemos tiempo ni ánimo para reflexionar, para meditar y para hacer introspecciones. Por ejemplo, ¿a qué hora y con qué estado de ánimo puedes meterte a analizar este tipo de cuestiones, a reflexionarlas? Si te están absorbiendo el poco tiempo que tienes, si te están absorbiendo tu energía, si te están haciendo que estés viviendo constantemente preocupado o con ansiedad o con angustia, ¿a qué hora podrías entonces tú meterte a reflexionar, a hacer introspección o a sentarte a meditar con un objetivo específico? Es difícil. En realidad, el grueso de la gente no tenemos tiempo para hacer esto. Y el poco tiempo que tenemos estamos cansados, porque el mismo sistema nos lleva a eso, a tener que hacer cosas para sobrevivir, y eso agota. Y entonces no quieres más que descansar. ¿Qué significa descansar? Comer lo que te pongan enfrente, ver un rato de televisión y dormir. Tal vez estoy muy exagerado, pero pues si vemos estadísticamente cómo es el día a día de mucha gente, pues realmente no hay tiempo para esto. ¿Y cuáles son esos mensajes entonces que nos están mandando todo el sistema? Fíjate, nos están mandando, pero esto es el diario, constante. El mensaje es, preocúpate. Por ejemplo, no tienes lo que debes de tener. No tienes el nivel de ingresos que deberías. Tu vecino está estrenando coche. Tu cuñado acaba de cambiar casa. ¿Qué pasa contigo?
Así que muévete y preocúpate. El primer paso es preocuparte. Otro es, trabaja. Y es interesante. Venimos a este mundo para trabajar. Estamos hechos para trabajar. Es todo un tema, no lo voy a platicar ahorita, pero es un tema muy interesante. ¿Realmente venimos a este mundo a trabajar? Bueno, pero el mensaje es, trabaja, porque tienes que ser útil, y tienes que generar ingresos, y tienes que proveer a tu familia, y tienes que, los que quieras, el tener que y el deber. Otro mensaje es, endeúdate, pues todo el mundo se endeuda, ¿no? Y entonces es tremenda la presión. Consume, 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 consume. Distrae. Ahí hay una gran variedad de posibilidades. Y el poco tiempo que tengas, ¿qué quieres? ¿Un videojuego? ¿Un Facebook? ¿Películas? ¿Chat? ¿Qué quieres? Hay para distraerte lo que gustes y mandes. Otro gran mensaje es compite, pero además gana. No nada más se trata de que compitas, porque si no ganas, pues de qué sirvió, entonces no eres bueno. Tienes que ganar y tienes que demostrar. Enférmate, es otro gran mensaje. ¿Por qué? Porque esto te lleva a todo ese mundo de, pues ahora cúrate con todo lo que implica. Y aguanta. Y fíjense cómo puse esta interrogación. ¿Por qué? Porque hay muchos más mensajes. Pero si te das cuenta, tú ves la televisión, tú ves las charlas sociales, y los mensajes son estos. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué haces? ¿Tú cuánto ganas? ¿Tú en qué gastas? ¿Tú cómo te vistes? ¿Cómo está tu familia? ¿Tú qué haces? ¿Eres bueno? Entonces estás constantemente compitiendo. Tienes que ganar, tienes que demostrar lo bueno que eres. Todo esto hace que tu ego se infle, necesitas entonces reconocimiento, necesitas sentirte superior, necesitas sentirte mejor. Pero es el juego al que nos está llevando y nos ha llevado de siempre el sistema. Claro, hoy en día es mucho más agresivo, descarado que antes. Antes el juego era un poco más discreto, hoy en día está desatado. Esto está desatado. Piensa, por ejemplo, simplemente en esta cuestión a nivel mundial, las deudas. Por ejemplo, el país que hoy en día decidiera pagar su deuda sería tonto. Espérate, o sea, todos los países están súper endeudados, ¿tú por qué quieres pagar? Claro que además resulta que si todos los países quisieran pagar su deuda, pues no hay dinero que alcance para pagar la deuda. Es decir, no existe el dinero suficiente en el mundo. O sea, es una serie de cuestiones con sus consecuencias. Ok, y entonces, finalmente, parte de estas reflexiones son estos. Fíjate cómo, entonces, esto tal vez sea una generalización cruel, pero bueno, podemos ser así como más o menos generales. Los pobres soñando con ganar la lotería. Bueno, mucha gente soñando con ganar la lotería. Y al mismo tiempo, nosotros recurriendo al crédito para pagar nuestros placeres instantáneos. Recurriendo al crédito. Pues es normal, ¿no? Pues que no se endeuda uno para cambiar coche, porque hay que cambiar coche. Pues sí. ¿Y qué no usa uno tarjetas de crédito? Pues sí. ¿Y qué no va uno a Antea? Pues sí. Y entonces es natural, ¿no? Bueno, ok. Entonces ahí estamos, recurriendo al crédito para ganar nuestros placeres instantáneos. Y los ricos acumulando mucha más riqueza de la que se necesitarán jamás. Los ricos a los que ya se les pasó la mano. O sea, poca gente con demasiado. Y cada vez más, porque las tendencias son a eso, a que cada vez sea más esto polarizado, más claro, más grave. Y entonces me pregunto yo, oye, han sido 2500 años más o menos de civilización como la conocemos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque veo yo, por ejemplo, historia de los griegos, cómo vivía esa gente, cuáles eran sus valores, cómo era su filosofía, y dices, oye, como que los griegos pusieron las bases de algo muy interesante. Pues sí, pero pues eso no existe hoy en día.
Y luego, al paso del tiempo, ¿qué sucedió? Como que había buenas intenciones, ¿no? Como que la civilización quería ir mejorando. Pues sí, pero pareciera ser que vamos como para atrás. Pareciera ser que como civilización, en lugar de ir avanzando, retrocedemos. Y entonces uno diría, oye, pero espérate, no seas tan alarmista, ¿que no ha avanzado la ciencia? Sí, en muchos aspectos ha avanzado, pero en muchos aspectos realmente no nada más no hemos avanzado, hemos retrocedido. Por ejemplo, todos estos avances de ciencia y tecnología, ¿nos han hecho acaso un poquito más felices en 2500 años? ¿Vivimos un poquito más contentos que como vivía una persona clase mediera de la Edad Media o como viviera un campesino de los primeros años no sé, como vivían antes? Yo creo que no se le ha abonado a la cuestión de calidad de vida, de felicidad. Claro, uno diría, oye, espérate, antes se moría el 60% de los niños que nacían, hoy en día se muere el 6%, wow, palomita, muy bien. Pero si te pones a analizar casos concretos, pues hay sus asegúnes, cosas buenas, cosas malas, pero la verdad es que mi calificación, y yo soy parte de la civilización, como civilización es baja, mi calificación, mi autocalificación sería muy baja. Y bueno, entonces resulta que todo esto son como intenciones, son como reflexiones, porque yo digo, a ver, si estoy consciente de que esto se me está bombardeando con esto día tras día, y que yo quisiera que mi vida se rigiera por esto, número 1, ¿yo qué ganaría? Número 2, ¿cómo lo logro? ¿Por qué esto valdría la pena? ¿Qué beneficios tendría yo?